Audiencia Provincial de Valencia vuelve a reabrir la causa y ordena al juez instructor, que es lo que nos decía que le Que obedezca la segunda vez. ¡Obedece! ¡Obedece! parece raro, ordena que se abra juicio oral. De modo que se va a presentar Mónica Oltra como candidata a la alcaldía de Valencia con un juicio pendiente, salvo que sea antes. Bueno, y esto de los tiempos también es muy significativo, ¿no? Yo creo que se está alargando, pues eso, ¿no? Se ve que el objetivo, además lo dicen ellos mismos en las redes sociales, el objetivo era sentarla en el banquillo, el objetivo era sacarla de la política. Claro, claro. Para alejarte de los niños y de los niños de otros, hay que alejarte de la política. Pero vamos, igual que te alejaría de una guardería, igual que te alejaría de los niños de San Ildefonso. Porque cuando estabas en política eras consejera de igualdad y tenías a miles de niños de otros a tu cargo. Muchos manoseados y abusados y no solamente esta niña. Luego había que sacarte de la política y ahora hay que llevarte a la cárcel. A lo mejor entramos juntas, quién sabe. Bueno, los que me conocéis ya sabéis que voy a hacer este vídeo hoy porque sabéis que ayer fue entrevistada, se le hizo una entrevista masaje, una entrevista laudatoria, bastante flojita, evidentemente, porque si le aprietas empieza a salir la mierda, a Mónica Oltra por parte de Julia Otero. Si pensabais que lo peor que ibais a ver en Onda Cero iba a ser a Zapatero, bueno, pues no, esto fue superado ayer en este programa de radio que sigue adornando los actos de campaña que Mónica Oltra ha empezado un año antes de las elecciones municipales que van a tener lugar en mayo de 2027 para que esta señora pueda ser alcaldesa de Valencia. Lo que pasa es que lo que se soslaya de manera bastante obscena en esta entrevista es que lo que Mónica Oltra está intentando es lanzar ciertos avisos amenazantes a los magistrados de la Audiencia Provincial de Valencia que tienen que juzgarla y manchar como prevaricadores y fachas togados a la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia que ha mandado a esta señora, gracias a Dios y gracias a la acusación popular, a juicio. Ya sabéis que el jueves pasado hizo un ridículo obsceno en una especie de reunión de tupper sex, pero sin sex, con la mujer de Lula da Silva y con la ex ministra felizmente suelta violadores, a las que le cerraron el Jardín Botánico de Valencia, con dudoso éxito, como el de la entrevista de Julia Otero, porque apenas pasa de 2000 visualizaciones. Aquello parecía un altar de una boda sologámica. Una boda de esas en las que una zumbada de mediana edad se casa con ella misma, ¿no? Y en la que solamente van 3 tipos de personas. Tu psiquiatra, si estás al corriente de pago, las del No Bollo Drama Party, y en este caso me imagino que alguna de las Teniente O'Neill que paga afiliación de partido. Vamos a empezar con esta penitencia de domingo. Lo de los clavos de Cristo se queda pequeño al lado de esto. Y en esta entrevista vamos a destrozar las falacias expresadas con total libertad entre esta señora y su amiga, otra amiga del alma. Todas tienen del mismo tipo, son una especie de colaus. Es la primera entrevista después de... Son casi 4 años, ¿eh? Casi. Ha entrado Mónica Oltra diciendo, es que ya no recuerdo cómo es entrar en un estudio y... Sí, es verdad. ¿Cómo está? Bien, estoy bien. Estoy aplomada, que digo yo, ¿no? Estoy serena, estoy en equilibrio. La verdad es que me ha costado mucho decidirme a volver a la vida pública y a todo lo que eso comporta. No te ha costado nada, porque ¿dónde ibas ahí? ¿Dónde ibas ahí? Ahora hablaremos más tarde de lo que has estado haciendo hasta ahora, pero desde luego no es aquello que prometiste de que ibas a sacarte un grupo de grupos electrógenos porque te encantaba hacer manualidades. No has estado haciendo eso, has estado contratada por el PP. Pero curiosamente, yo pensaba que igual me generaba un estrés que no sabía si iba a poder con él, y eso ha sido al contrario, me ha tranquilizado. ¿Ha tenido algún ataque de ansiedad en estos años, señora Oltra? He tenido muchos ataques de ansiedad. No, y es más, justo antes del Congreso, cuando... Imagínate los de la niña tutelada, imagina los de Teresa y los de algunas otras personas, ahora hablaremos de ellas también. La dirección de iniciativa me plantea el reto y yo lo acepto. Esa semana tuve muchos episodios de ansiedad y ha sido aceptar el reto y no he tenido ya ninguno, o sea que se ve que ha sido
terapéutico también. Vale. Mónica Oltra es abogada, ya lo saben, es política, ha sido diputada en las Cortes Valencianas durante 15 años, ha sido vicepresidenta del Govern de la Generalitat durante otros 7. Allí fue también consejera de Igualdad y portavoz. Y desde hace unos días, con palabras que pues ha hecho más cosas, lo que pasa es que no las cuentas. Ha hecho más cosas. Se reprodujeron en todos los medios de comunicación, es candidata por Compromís a la alcaldía de Valencia. Lo dijo, anunció su vuelta con estas palabras. Mi madre me decía, hija mía, soy tu madre, ya sabes lo que quiero. Pero también pienso que si alguien puede hacer algo contra el fascismo y tú eres también que puedes hacer, hija mía, a por ello. Y sí, accepta el repte y podeu contar amb mi. No sé, ¿cuántos años tendrá? No me voy a meter con la madre de Mónica Oltra, pero ¿cuántos años tendrá? Habida cuenta de que Mónica Oltra, que tendrá 58, 56, no sé, 90. Una señora de 80 o 90 años te está diciendo que te vayas a luchar contra el fascismo. No lo sé. Hay que darle una vuelta a todo esto, porque todo el mundo está con los rollos de las arengas antifascistas. No me lo creo. Yo creo que tiene otras preocupaciones. Y ahí se rompió. Ahí me rompí, sí. Ahí me rompí porque, bueno, y eso que estaba, ¿no? Con la gente pues que más cercana políticamente, que es la gente que milita contigo en tu partido, pero sí me rompí porque sabía lo que viene, sabía que no va a ser fácil. Es una provocación para aquellos que la persiguen, señora Oltra. También lo Porque pensaba. seguramente la idea era matarla políticamente. Sí, claro. Pero usted ahora está en plena resurrección política. Sí, y también lo pensaba. Bueno, la idea era alejarla, evidentemente, de la política. Solamente alejándote de la política te alejamos de los niños. Y específicamente de los hijos de otros. Claro, hay que alejarte de la política para que dejes de ser consejera de Igualdad y sigas encubriendo a abusadores de menores, en este caso relacionados contigo. Es evidente que es muy importante alejarte de la política. Hombre, lo ideal hubiera sido que tú te hubieras alejado, hubieras dimitido al saltar el escándalo, pero como hay que hacerlo judicialmente para inhabilitarte de por vida, ¿no? Pues yo qué sé, como se inhabilitaría a un tío que ronda guarderías con propósitos espurios, ¿verdad? Pero el propósito es meterte en la cárcel, evidentemente, meterte en la cárcel por todo lo que vamos a contar. Pensaba y también da miedo, ¿no? Porque lo decía también ese día, digo, uno confía en que en un Estado de Derecho no se condena a gente inocente, pero claro, tampoco se sienta en el banquillo a la gente que no ha hecho nada, ¿no? Y claro, digo, a ver si ahora van a decir sí, que tú te atreves a ponerte de pie, pero bueno, porque hay que ponerse de pie. Sí, tengo aquí una frase que dijo que... No, tú ponte de pie, pero tú sigues explícitamente sentada en el banquillo. Tú después levántate las veces que quieras, pero sigues sentada en el banquillo, igual que lo estoy yo, ¿eh? Creo que esta semana, en ese encuentro que hicieron el jueves con Cira Rego y con Irene Montero y con la primera dama brasileña, ¿no? Con Janja Lula da Silva, dijo, me planteé en su momento, ¿nos rendimos o nos levantamos? Y dije, pues nos levantamos, ¿no? Vale. Situación procesal en este momento de Mónica Oltra, bueno, porque es muy fácil que se pierdan. Antes de pasar a la situación procesal en la que vamos a entrar en materia, ¿a vosotros este tono dulce de Julia Otero no recuerda a esta entrevista? Porque por lo que sea está eliminada de la web de Onda Cero, pero que gracias a Dios, gracias a nuestro ejército civil, está en todas las redes sociales. Esta señora entrevistando a un tal Rodrigo Lanza, que fue condenado en 2022, hace 4 años, por el Tribunal Supremo a 18 años de prisión por el asesinato de un señor que se llamaba Víctor Lainez, al que este hijo de perra le dio una paliza hasta matarlo en un bar en Zaragoza por llevar unos tirantes con la bandera de España. Esto pasó en 2017. Unos meses antes de este asesinato, Julia Otero utilizaba el mismo tono de abuela que te va a hacer un pastel, ¿no? De madre protectora con este hijo de puta, que ya era un hijo de puta. Y ahí, como con Mónica Oltra, establecía que este asesino que había dejado tetrapléjico a un policía en Barcelona por una paliza había sido víctima de lawfare por haber pasado 5 años en prisión. Con el mismo tono, la misma convicción, el mismo espacio radiofónico. Pero claro, como víctima, digamos, de ese proceso, aquí tenemos a Rodrigo Lanza, que es uno de los protagonistas. ¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy bien. Que pues ha estado en la cárcel solamente 5 años, ¿verdad? Sí. Bueno, qué injusto. Solamente 5 años. Qué injusto, ¿verdad? Qué injusto, ¿verdad?
5 años en prisión por dejar tetrapléjico a un policía local. ¡Joder! Hay que reconocer que Julia Otero sí que le va lo de la lucha antifascista, ¿eh? Cuando te veía en el documental el sábado por la noche, me preguntaba qué ha cambiado en ti después de 5 años en la cárcel. Porque si uno es inocente y está en la cárcel 5 años, y hemos visto que una chica se suicidó, no es fácil digerir esa cantidad de... Si uno es inocente, ¿eh? Y ya veis, le pregunta por sus emociones, ¿no? Por su bienestar emocional. Lo mismo que le pregunta a Mónica Oltra. Habrá tenido muchas crisis de ansiedad durante todo este tiempo, ¿verdad? Estos años, señora Oltra. He tenido muchos ataques de ansiedad. Y es más... Es la abuela de todos los antifas, Julia Otero. Vamos con la parte procesal, que me da a mí que Julia Otero no va a dominar. Por eso se lo vamos a aclarar. Momento de Mónica Oltra, porque es muy fácil que se pierdan los oyentes. Se han abierto y cerrado, se ha sobreseído, se ha archivado, se ha vuelto a abrir y seguramente, claro, que unos jueces quieran archivar porque no encuentran ni un solo indicio de delito y que la audiencia luego se reabra. No sé si es una paradoja, si usted le llamaría de otra manera, pero claro, yo entiendo que... Espérate, que a ver si no le va a llamar Laufer. Espera. Que todos los oyentes de toda España estarán despistados, ¿no? Según usted, ¿en qué momento procesal está? Bueno, según yo y según la justicia, según vamos. La justicia, sí, eso sí, lo que es real, es. ¿no? Sí, la verdad es que la gente está desorientada. No, dilo primero. ¿En qué momento procesal estás? ¿En qué momento procesal estás? Estoy sentada en el banquillo. Me enfrento a muchos años de prisión por delitos muy graves relacionados con menores. Pero una cosa, porque en esta entrevista es que no se dice, ¿no? Evidentemente van a hablar de Laufer. Pero es que esta señora está sentada en el banquillo, está investigada, se le piden años de cárcel en este asunto y en otro por secuestro institucional de una menor, de una bebé, en el hospital de Castellón. Luego son 2 asuntos. Ponte al día, Julia. Julia está gaga. Porque hay gente que me da la enhorabuena creyéndose que ya está archivado. No. Porque lo han archivado muchas veces, lo han archivado 3 veces. Y una primera que no se recuerda, pero en fin, lo han archivado. No. La primera que no se recuerda, fue cuando nosotros, la única acusación que te denuncia a ti directamente, va al TSJ porque tú estás aforada, es decir, tienes el privilegio de estar aforada y el TSJ nos dice que se acumule con la acusación particular en el juzgado de instrucción porque hay que ir primero a por los funcionarios. Y de ahí se saca la calificación de los magistrados para ir a por ti, en la que dicen que hay indicios sobrados para ir a por ti, pero que como estás aforada, antes hay que ir a por los no aforados, a por los pringados, los eslabones sacrificales de la cadena, los funcionarios, los que están sentados contigo en la causa. El juez incoó el procedimiento abreviado por imperativo legal, que esto tampoco se ve todos los días. Y esta última... Vamos a ver, el juez incoa el auto de procedimiento abreviado, el auto del PA, el conocido como PA, para mandarte a juicio después de la imputación, porque se tiró 2 años instruyendo y porque la calificación fiscal de la que vamos a hablar fue obscena y hablaba de un muro de silencio para enterrar la denuncia de una menor abusada por tu marido, básicamente. Se ve todos los días. Y esta última, cuando el juez dice que no abre juicio oral porque en conciencia, y lo dice así, en conciencia pienso que nadie debe ser sentado en el banquillo sin un solo indicio, y en este caso no lo hay, de respecto de ninguna de las personas que están investigadas. A pesar de eso, la audiencia vuelve a abrir con una cosa que, claro, yo soy abogada, ¿no? Entonces también es un problema, lo llevo peor, ¿no? Quizá que el resto es como una médica, un médico cuando se enferma, lo lleva peor, ¿no? Se dice que los médicos son los peores enfermos, ¿no? Pues en este caso yo también lo llevo peor porque se abre juicio oral y yo no sé, habría que investigarlo, ¿no? Pero yo creo que no se ha dado nunca o casi nunca que la audiencia ordene a un juez instructor, que es el competente para abrir juicio oral, en contra de su criterio, porque es el que ha visto las pruebas, es el que ha visto 60.000 correos. Y la audiencia provincial le ha dicho al juez instructor, hay que abrir juicio oral, sí, aunque él diga que no hay indicios. Exacto. Y lo ven 2 jueces de instrucción, porque el juez de instrucción se fue de permiso de paternidad y la jueza sustituta, lo vio igual. Bueno, vamos a entrar en materia, ¿vale? En la materia interesante de verdad. Porque esta señora, bueno, que dice que es abogada y que nunca ha visto nada parecido, no has vivido de abogada en tu puta vida, eso para empezar. Tú sabes
que durante esta travesía del desierto, estos 4 años, ha estado dando de comer el Partido Popular. Y tengo el correo de algunas personas que, trabajando en empresas privadas, tú les has dado cursos sobre el respeto a las mujeres y la perspectiva de género en el ámbito empresarial, porque de alguna manera te colaste en la Consejería de Igualdad, hoy en manos del Partido Popular, y te pusiste a dar clases a aquellas empresas privadas que quisieran contratar con la administración pública. Y esto sí que era un imperativo legal. En segundo lugar, vamos a hablar de la instrucción. Una instrucción de 2 años, en la que todos los imputados, en este caso, después de ser escuchados como testigos, fueron elevados a la categoría de imputados por el mismo magistrado que 2 años después, de repente, dijo que se habían esfumado los indicios. Por cierto, y por supuesto no estoy diciendo que sea tu caso, pero fíjate, yo conozco a una chica que está en un caso muy parecido al tuyo, ¿no? Y que la novia, la mujer de su abogado, era muy, muy amiga de la novia del juez instructor. Que para nada estoy diciendo que sea tu caso, ¿no? ¿Te imaginas que en cualquier momento salieran mensajes o comunicaciones presumiendo de que el juez instructor no iba a hacer nada con mi amiga porque la mujer de su abogado era muy amiga de la novia del juez instructor? Esto que ni de coña tiene nada que ver con lo tuyo, ¿eh? Algunos fragmentos de esta instrucción, otra vez, en este caso, Carmen Fenollosa Egea, directora territorial de Castellón y directora territorial de Valencia, en aquel momento, pillada en sala por el magistrado Ríos, el que dijo que se habían esfumado los indicios, a lo mejor este es uno, reconociendo que la Consejería de Igualdad, la tuya, había escondido una orden de alejamiento del agresor sexual de la niña, es decir, tu marido, cuñado 2 veces en la consejería y que por lo que sea fue guardada en un cajón, ¿verdad? El auto dictado por este juzgado el 28 de julio tuvo entrada en la Consellería y en la... Repito, este señor que habla es el magistrado instructor que dijo que se habían esfumado los indicios. Esto es una toma de declaración de Carmen Fenollosa de 2022. En concreto se está analizando una orden de alejamiento que había salido en 2017, casualmente de ese mismo juzgado, cuando la Fiscalía puso en conocimiento del juez que había una niña que había anunciado unos abusos por parte de su marido. ¿Qué pasó con esa orden de alejamiento? Vamos a verlo aquí. La dirección territorial por este juzgado. El auto dictado por este juzgado el 28 de julio tuvo entrada en la Consellería y en la dirección territorial el mismo 28 de julio y existen 2 registros de entrada. Por tanto, en la Consellería y en la dirección territorial se conocía la existencia del procedimiento judicial desde el día 28 de julio cuando efectivamente se dictó el auto. Le pregunto acerca de... ¿Cómo es posible que si dispone usted de este documento en el que consta que el auto de 28 de julio tuvo entrada en la dirección territorial el 28 de julio, me diga usted en el día de hoy que ese fax no fue entregado en la Consellería, si usted misma lo aporta? No la oigo. ¿Por qué qué? No, lo que vengo a decir es porque en el fax figura que no fue remitido, aunque sí que... ¿Quiere, por favor, darme una explicación que cómo es posible que el fax no figure remitido y disponga la Consellería con un sello de entrada del 28 de julio del auto de medidas cautelares impuestas al señor educador Luis Ramírez? Sí, ese no habría llegado y habría llegado. ¿Perdón? El que figura hoy, ese en concreto, no. Mire, lo relevante es, la dirección territorial tiene conocimiento, y ahora ya sin duda ninguna, de que el 28 de julio existía un procedimiento judicial abierto en el que se habían impuesto medidas cautelares a este caballero. Y lo que quiero saber es cómo es posible que aquí llegue una directora territorial, que no es usted, y me diga que se desconocía esto. ¿Cómo es posible que se me diga? ¿Lo sabe usted? ¿Sabe usted por qué a falta de uno hay 2 registros de entrada? Bueno, deciros que esta señora se llama Carmen Fenollosa. Yo creo que esto, Julia, es un indicio. Podías haber preguntado por este asunto en la entrevista, por cierto. Más que nada para que pareciera poco objetiva. Esta señora, que se llama Carmen Fenollosa, que es muy del prototipo de las señoras tipo Colau, Soteros y compañía, es la misma que firmó el expediente de desamparo, es decir, el requisito fundamental para quitarle a sus 2 hijos a la víctima de Mónica Oltra, a Teresa, justo el día en el que Mónica Oltra fue oficialmente imputada en este asunto.
Qué cosas, ¿no? Esta señora está también investigada en el asunto de Castellón por detención ilegal de menor, prevaricación y coacciones a la familia y desobediencia a la administración de justicia, en el mismo asunto en el que Mónica Oltra, además, está investigada también. Cosas curiosas, ¿verdad? Sobre este particular, vuelven a referirse la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, a la que Mónica Oltra y Julia Otero llaman indisimuladamente jueces prevaricadores. En la página 42 vuelven a ordenar a Vicente Ríos, el juez instructor, que obedezca la primera orden desobedecida. Es decir, te archivan 3 veces por lo siguiente: te archivan la primera, te hacen el favor la primera, la segunda hay un recurso de reforma en la que la juez sustituta vuelve sobre los propios pasos del juez titular del juzgado, me parece algo bastante lógico, ni se lo mira, archiva y se vuelve a recurrir, pero esta vez a la audiencia provincial. Es el cauce procesal normal en todos los puñeteros juicios de este país. Entonces la audiencia le vuelve a decir al magistrado que obedezca la primera orden. Y en ese auto, en la página 42, al particular de esa orden de alejamiento escondida por ti y tu consejería para que no se supiera que tu marido estaba manoseando una niña, dice en la página 42, hubo de ser, por orden de la Fiscalía de Menores, que la niña fuera sacada de aquel centro, donde aún trabajaba en horario nocturno el educador denunciado, tu marido. Ello no obstante, como el propio ilustrísimo magistrado instructor, el que tú dices que archiva 3 veces, consigna como indiciariamente acreditado, seguidamente fue preciso dar hasta por 3 veces la orden directa por la Fiscalía de Menores de que se cambiase de centro a la menor, quien el 28 de julio seguía sin ser derivada del mismo. Denuncia en febrero. En julio todavía seguía ahí. Oficio de fecha 6 de julio del 17 a la directora del centro, oficio a la directora del centro, recordatorio dirigido al secretario territorial, el señor Esquiu, que también está investigado en este asunto. De fecha 10 de julio de 2017 y oficio 14 de julio de 2017 a la dirección territorial, para que se diese cumplimiento de ello, para que se obedeciera un auto de medidas cautelares alejando al abusador, al agresor sexual de la menor. El 28 de julio de 2017, la menor seguía sin ser trasladada de centro. No se dio contestación ninguna a la ilustrísima Fiscalía de Menores hasta el 14 de agosto del 17, cuando ya se había judicializado la investigación. Como expresamente consigna el ilustrísimo magistrado instructor, el que dice que no hay indicios, a continuación. La niña no fue trasladada de centro el 16 de agosto de 2017, incumpliendo de nuevo la orden de traslado inmediato de la misma. Hecho 23º, párrafo 4. Cuando se conoce la judicialización del caso, no se recaba información del juzgado ni de la Fiscalía de Menores, sino que se inicia un expediente paralelo en el que no se toma en consideración, fuera de la niña, a ningún testigo ajeno al centro involucrado. Es en este informe reservado, abierto por doña María José M., donde se decide volver a hacer pasar a la niña por una nueva exploración psicológica reservada y privada dentro de un informe interno de la consejería por el Instituto Espil, con el que dicha consejería tenía concertado un servicio de atención psicológica a menores víctimas de abusos sexuales. Es decir, que es entonces cuando tú, con dinero público, contratas a un centro psicológico privado especialista en teoría, en hacer inspecciones forenses a niños abusados, para que construyan un informe parajudicial e ilegal, reflejado así en la sentencia condenatoria 5 años de prisión a tu marido, para decir que tu marido era la persona afectada, SIC, y la niña era una mentirosa. Lo pagas con nuestro dinero, lo guardas en tu cajón y se lo entregas al abogado de tu marido para salvarlo de prisión. ¿Esto no es un indicio? Porque está reflejado como indicio también en el auto que vuelve a obligar al magistrado instructor, que está por debajo, por tanto, de los magistrados de la audiencia provincial, a abrirte juicio. ¿No te pregunta por eso, Julia? Qué raro, ¿no? Que son los que han visto en directo lo que no hay nada. ¿Pero qué dice la audiencia? Que Vox, que Gobiérnate, que es una escisión de Vox porque Vox le parecía derechita cobarde.
No, y no te preparas las cosas. Gobiérnate es mi asociación. Y hombre, no es que Vox me parezca derechita cobarde, pero me parecen bastante vagos. Y como en este asunto llegaron cuando tú ya estabas imputada, cuando yo te había sentado sola, junto con la acusación particular en el banquillo, no es que me parezcan cobardes, es que me parecen vagos. Vagos. Por cierto, Gobiérnate no es un partido político. Gobiérnate fue fundado antes de fundar Vox. No te lo preparas. Y España 2000, que es quien lleva la acusación particular, que es un partido fascista de toda la vida, ¿no? Están los nuevos y los de toda la vida. Bueno, mira, como dos cosas fundamentales. Da igual si España 2000 es fascista. El caso es, ¿por qué España 2000 representa a la menor pagándole un abogado, poniendo un abogado a su servicio, cuando las víctimas de abusos sexuales, y más las tuteladas por el Estado, y más las tuteladas por ti, que tienes 2.100 millones de euros de presupuesto, tienes a tu servicio a abogados del Estado que están obligados a socorrer a esta víctima de abusos a instancias de la Consejería de Igualdad? ¿Por qué no le pones tú un abogado para que no le tengan que representar a un abogado fascista? ¿No? ¿Veis? La lucha antifascista no va bien así. Tienen derecho a acusar. Claro, y esto es como... Esto es algo, es un anatema, no se puede plantear un derecho. Aparte, yo te digo una cosa, la segunda que se me había olvidado. ¿Por qué no tienes los ovarios para nombrarme? Tuviste mucho más huevos aquí cuando me señalaste en el Parlamento valenciano. Y la señora Seguí, la querellant, sí, que está darrere de toda la cacería. Y con mucho orgullo. Sí, señor. Que sepas que este vídeo lo tengo fijado en mi teléfono. La señora Seguí, la querellant, sí, que está darrere de toda la cacería. Y la señora Seguí, la querellant, sí, que está darrere de... Esa foto, por cierto, nos la hizo el Yayo Flauta, que después te clavó el puñal. Joan Baldoví. Nos lo encontramos en Atocha. Yo venía de presentar mi libro en la Feria del Libro. Como te veo tan preocupada a continuación, ¿por qué estábamos haciendo ahí? Como tú me llamas fascista, yo voy a invocar aquí el ánimo retorquenli. Y te voy a llamar a ti encubridora de violadores. ¿Qué te parece? Prefiero ser fascista, 1000 veces. La fascista que te ha llevado ante el juez. ¿Qué te paréis? ¿Qué te paréis? Por cierto, que esa persona, exmarido, fue condenado por estos actos y está en la prisión. Exmarido. No mintáis. Este es el certificado de convivencia tuyo y de tu marido que pedimos convenientemente y que forma parte de las diligencias de instrucción. Una de las diligencias que más orgullosa estamos. Esa y de la que envió a la policía a registrar a saco tu consejería. La consejería del mal. Este certificado de convivencia demostró que desde que llega el auto judicial informándote de que tu marido estaba siendo investigado por tocar y abusar y agredir sexualmente a una menor, sigues conviviendo con él, sigues casada y conviviendo con él durante 8 meses más. Lo del hermana yo sí te creo a tope. ¿Qué? ¿Por qué mientes? No mientas. Es como tú dices, vos es derechita cobarde, pero yo no. Si te lo voy a fear, no lo pongas tan fácil. Qué casualidad que el agresor de una menor en un centro tutelado de una menor que tú tienes que proteger sea tu marido. ¿Qué hacía ahí, por cierto? ¿Qué hacía ahí? ¿Cuál era el proceso selectivo que había pasado este señor? En 2024 el juez acordó sobreseer provisionalmente la investigación porque no se había acreditado ni siquiera el nivel propio de los indicios, lo leemos textualmente de los autos, ni cualquier otra persona, ni ella, ni ninguna persona de la Consellería. La Audiencia Provincial de Valencia reabre la causa después, en junio del 2024, o sea, 2 meses después. En diciembre del 2025, de nuevo la jueza instructora vuelve a archivar la causa, niega que haya indicios contra Mónica Oltra y en febrero de 2026, o sea, hace nada, hace 2 meses, cuando imagino usted ya habría brindado, ¿no? No creo. Estaría celebrando. No lo celebro porque no decía, hostia, esto está muy cogido con pinzas. La Audiencia Provincial de Valencia vuelve a reabrir la causa y ordena al juez instructor, que es lo que nos decía que obedezca la segunda vez. ¡Obedece! Me parece raro, ordena que se abra juicio oral. De modo que se va a presentar Mónica Oltra como candidata a la alcaldía de Valencia con un juicio pendiente, salvo que sea antes. Bueno, y esto de los tiempos también es muy significativo, ¿no? Yo creo que se está alargando, pues eso, ¿no? Se ve que el objetivo, además lo dicen ellos mismos en las redes sociales, el objetivo era sentarla en el banquillo, el objetivo era sacarla de la política. Claro. Para alejarte de los niños y de los niños de otros, hay que alejarte de la política. Pero vamos, igual que te alejaría de una guardería, igual que te alejaría de los niños de San Ildefonso,
Porque cuando estabas en política eras consejera de igualdad y tenías a miles de niños de otros a tu cargo, muchos manoseados, abusados y violados, no solamente esta niña. Luego había que sacarte de la política y ahora hay que llevarte a la cárcel. A lo mejor entramos juntas, quién sabe, pero a ti hay que meterte. Ya, pero es que usted, justicia, ¿no? Pero es que ha vuelto. Sí, porque sí que me planteé en un momento dado, no pueden salirse con la suya. Claro. Porque si el objetivo no es hacer justicia, porque ellos mismos saben que aquí no hay nada, sino el objetivo es apartar a alguien de la política porque les molesta las políticas emancipatorias, las políticas a favor de la gente, las políticas que frenen las ansias acaparadoras de los oligarcas y de las élites, si eso les molesta, y yo me pliego... Nos molestan las encubridoras de abusadores sexuales de menores y las que lideran casos de sustracción institucional de menores a familias vulnerables. Nos molestan esas, mucho. Pliego a esto, habrán ganado. Y eso es lo que esa fue la fuerza motriz, ¿no? Claro. Que me hizo ponerme en pie. Pero se puede encontrar con que podría pasar que el juicio, porque ahora tiene que abrir... Si tienes fuerza motriz, imagínate la mía, no te imaginas. Si ese juicio oral aparezca, no sé, 15 o 20 días antes de la campaña electoral de las municipales, que son el año que viene, podría ser. Podría ser, sí. Espero que no lo sea, pero podría ser. En cualquier caso. O que sea después de las municipales, de manera que tiene toda la artillería los partidos de la oposición, bueno, el gobierno actualmente, para perseguirla a usted diciendo que cómo van a escoger los valencianos a una imputada, ¿no? Claro. Sea una cosa o la otra, lo tiene usted, ¿no? Sí, o cómo van complicado. A sentar en el banquillo a una alcaldesa, ¿no? Porque eso también se podría dar. Claro. ¡Oh! Aquí es donde lo vemos claramente. Aquí, ¿cómo se va a sentar en el banquillo a una alcaldesa? ¿Cómo vais a mandarme jueces al banquillo si soy una alcaldesa? Se soslaya aquí una estrategia de presión y de señalamiento a los jueces que se metan con esa oligarquía política de la que tú estabas hablando hace un momento. Si se ha sentado en el banquillo a un secretario de partido de gobierno, si se ha sentado en el banquillo a un exministro, si le ha llevado a Soto del Real, ¿por qué no se te va a llevar a ti a Picasso o a mí? Guarda este vídeo, guarda este extracto, a que lo que coincide con la campaña que vas a hacer tú, no yo, que no quiero estar en política para nada, es mi juicio, en el que tu amiga Susana Gisbert, brazo parajudicial de tu partido político, me pide 4,6 años de prisión por contar que un amiguito tuyo de una asociación LGTBI, del lobby LGTBI llamado Miral Camp de Túria, le diste irregularmente, con sentencia del Tribunal Supremo, dicho por el TS, que a lo mejor son fachas togados, pero bueno, es que este caso no lo mencionas. Le diste una menor a la que habíais arrancado de una familia ilegalmente en 2018, cuando era una bebé y acababa de nacer en el hospital. ¿A que el mío coincida con tu campaña? ¿Qué? ¿Nos jugamos algo? Vamos a intentar que ganase las elecciones. Efectivamente. ¿Contempla la opción de que pueda ser condenada, señora Oltra? Porque usted defiende obviamente su inocencia, no solamente usted, los jueces de instrucción que lo han visto todo dicen que no hay ni un solo indicio, lo hemos leído con nuestros ojos. ¿Descarta que la puedan condenar? Pues cuando yo les planteo la pregunta esta a los abogados maravillosos que me llevan esto, a los que agradezco, a los tres... ¡Tres abogados! ¡Tres! Pues haber pichado al mío, el mío era el mejor, Pablo Delgado, yo solo tengo una. Bueno, pues el trabajo de entrega que están haciendo, ¿no? Se soliviantan, ¿no? Porque dicen, eso no es posible. Digo, bueno, no es posible, pero tampoco era posible que me sentara en el banquillo y aquí estoy, ¿no? Porque aparte... Sobre todo Daniel Sala, uno de los abogados, cree mucho en la justicia, en el sistema judicial, ¿no? Y no puede concebir que existan distorsiones en la jerarquía judicial que se muevan no por el profundo e importante sentimiento. ¿Hay distorsiones en el sistema? ¿Estás llamando distorsión a los magistrados de la sección cuarta de la audiencia provincial? Responsabilidad de hacer justicia, sino que se muevan por intereses espurios, ¿no? Por intereses de poder, de quién está, quién no está. Lo está diciendo. Para influir en la política, para influir en los gobiernos, ¿no? Claro. Y esto él no lo concibe cuando estamos viendo lo que está pasando. Es imposible. ¿No? Que esto ya ha pasado. Es imposible. Que tú hayas estado aforada desde que pongo la querella en abril del 2021, hayas tardado 3 años en poder estar imputada con lo obsceno y lo evidente que era todo, porque estabas aforada, no es una distorsión del sistema judicial. Nivel, ¿no? Que de hecho yo cuando dimití lo dije, cuando quieran darse cuenta habrán ido a por ellos, ¿no? Claro. Y está pasando. Deduzco que Daniel
Su abogado confía intrínsecamente y apasionadamente en la justicia, pero Mónica Oltra no. Yo tuve una crisis de fe. Lo dije, además, digo, yo tengo... Como Rodrigo Lanza también tuvo una crisis de fe. Yo no... Me costaba volver al ejercicio de la abogacía, ¿no? Volvió, ¿no? Como hacer de abogada de oficio. Sí, porque a la gente trabajadora la crisis de fe nos puede durar hasta que la crisis de bolsa. Pero no ejerciste de abogada. No ejerciste de abogada. Ejerciste de empleada del PP. Eras empleada del PP. Estuviste dando clase a empresas privadas que querían contratar con la administración pública a través de la Consejería de Igualdad en manos del PP. Para que respetaran a las mujeres en las empresas, ¿sí o no? Sí, yo empiezo a apretar, ¿no? Entonces acabó la crisis de fe para la gente que nos ganamos la vida trabajando. Y volví con esa profunda pasado de confiar en gente que no tienes que confiar. Claro. Y mis amigos más íntimos, ¿no? Se vive mal y la vuelta también pues da miedo porque... ¿Han intentado disuadirla de que volviera? Mi hermano sobre todo me dijo, no cometas los errores del pasado de confiar en gente que no tienes que confiar, porque tú eres muy confiable. Pero... Y bueno, mala. No creo que pueda cambiar esta. Y mala. Aunque sea absuelta, pongamos que el juicio se va a celebrar. No. Pongamos que es usted. Pongamos no. Se va a celebrar. Se va a celebrar. Sea absuelta, pero ya han ganado, ¿no? Porque si el objetivo era acabar con el gobierno del Botanic, sería lo que en el mundo de los negocios se habla, se denomina beneficio marginal, ¿no? Es decir, que el primer beneficio es que ni usted ni Puig están ya en el gobierno, ¿no? Sí, esa es, en todo caso, eso sí que debería reflexionarlo más la parte de Puig, ¿no? Que no tuvieron esto en cuenta cuando forzaron a la máquina de la dimisión, ¿no? ¿Fueron ellos los que forzaron la máquina de la dimisión? Ellos fueron una parte importante, ¿no? Porque al final las declaraciones públicas del presidente eran o dimites o te ceso. Así dicho en claro, ¿no? Y yo también en ese momento tomo la decisión por responsabilidad, porque eso iba a ser una bomba que no se iba a sostener y nadie iba a aguantar la presión. Pero en el pecado llevaron la penitencia, ¿no? Ganaron aquella batalla, pero yo creo que si no nos rendimos no ganan y no me he rendido. Yo tampoco. Los suyos sí que la apoyaron, supongo, ¿no, señora Oltra? O también hubo compañeros de partido. Claro, no sostuvieron. Que estuvieron a la altura de la leyenda, ¿no? Que a veces son los peores. No supieron sostener en un momento donde había que aguantarlos. Porque yo lo expliqué, la verdad es que la intervención de la dimisión fue muy corta, pero creo que decía muchas cosas, ¿no? Claro. Y entre otras cosas, para mí había algo que era lo que más me rompía, y era que eso se leyera como que en este país no se pueden hacer políticas de izquierdas, no se pueden hacer políticas a favor de los más desfavorecidos, porque encima en este país no se pueden utilizar los recursos públicos para esconder la agresión sexual de un marido. Cuando somos así de puntillosos, ¿qué quieres que te diga? No he citado el auto de fiscalía que pidió la imputación de Mónica Oltra, pero también es excelso. Lo digo porque aquí se ha atrevido a decir que la fiscalía pedía su archivo. Bueno, la primera, la de Teresa Gisbert, te pidió la cabeza, claramente. Bueno, señores, yo creo que ha quedado casi todo contestado. Es que la entrevista es larguísima, pero yo creo que es muy destacable que esta entrevista tenga 2.400 visualizaciones después de 24 horas, más de 24 horas, y leed los comentarios, os animo a leer los comentarios. La gente no está gilipollas, como tengas la misma suerte el día de las elecciones, vas lista, sea como sea, salgas absuelta, salgas condenada, aquí ya se ha probado quién eres. Eres oligarquía política que tuvo el poder de tapar los abusos sexuales de su marido para salvar el culo político. Punto. Se acabó. Eso ha quedado súper acreditado.